¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Como decimos siempre, muchas gracias por estar ahí. A ver, ¿por dónde va a transitar el programa de hoy? Ya están aquí con nosotros el doctor Raúl Boscov. Vamos a hablar, siempre es bueno hablar con alguien que tiene una visión en este momento periférica, aunque nunca se va del todo uno de la actividad política, estoy absolutamente convencido. Como siempre se es abogado y siempre se es ingeniero y siempre se es periodista y siempre se es carnicero, el doctor Boscov, además de su condición de abogado, no puede dejar de tener una mirada y una visión política. La ventaja hoy, ¿por qué lo hemos invitado? Porque no está en el ruido cotidiano. Entonces puede tener una mirada de una perspectiva absolutamente diferente y vamos a hablar un ratito con él. Está el doctor Pablo Radiboy, es defensor oficial, es abogado. Y es interesante que lo hayamos convocado y que nos haya aceptado la invitación para hablar básicamente de dos temas. No sé si los presento correctamente, pero él me va a entender a la hora de formular las preguntas. Por un lado, el combate contra el narcotráfico, el narcomenudeo, si hay demasiado de eso, si está bien, si se hace una exageración, si no se va de ahí para arriba, si cuesta ir para arriba por diferentes motivos. Y otro poco, bastante, vamos a hablar de la cantidad de gente que está con prisión, y si aguantan las cárceles, no aguantan las cárceles, si están las condiciones de las policías en las diferentes seccionales en condiciones. Y por último, me acordaba anteayer, de algo que Rubén González, colega fallecido hace algunos años, que cuando transitábamos la calle repetía constantemente con ese sentido del humor y de la, ¿cómo diría yo?, la pasión que le ponía Gonzalito a la tarea. Cuando nos encontrábamos con algún funcionario y había que hacer una conferencia de prensa, él decía siempre, hagamos una gata parida. ¿Qué significaba eso? Que pusiéramos todos el micrófono, el grabador y empezásemos a preguntar. Y otra cosa que siempre preguntaba a Gonzalito, ¿cómo se mide y quién mide el Producto Bruto Interno en Bahía Blanca? Bueno, datos de alguna manera recientes, o al menos recientes para mí, están demostrando que el Producto Bruto Interno de Bahía Blanca está por encima de la media nacional. ¿Y entonces con eso qué? La pregunta es, si tenemos un PBI por encima de la media nacional, ¿por qué tenemos semejantes niveles de desigualdad, de pobreza, de marginalidad en la ciudad de Bahía Blanca, tal como lo han demostrado los últimos estudios de la Universidad Nacional del Sur, desde su Departamento de Economía y del Instituto de Estudios Económicos y Sociales, y la semana pasada el propio INDEC? A propósito, abro un paréntesis, me parecieron desafortunadas, lo quiero volver a decir, como lo dijimos en radio, como lo dijimos en el portal, desafortunadas en este sentido, cuanto menos desafortunadas, las declaraciones del intendente Héctor Ogay la semana pasada, cuando de alguna manera miró para otro lado frente a este problema, diciendo que hubiera sido mucho mayor la preocupación si esto solo de marginalidad, de la pobreza, de la desigualdad pasara en Bahía Blanca, como que todo depende de la macroeconomía. Obviamente depende de la macroeconomía. Obviamente no hay resortes que puedan tocarse del Estado municipal como para de un día para otro terminar con este problema que invade a toda la República Argentina. Pero un intendente es un intendente de la ciudad y puede tomar decisiones como las tomó hace un par de años esta gestión para de alguna manera darle una caricia impositiva a los sectores
que no por una cuestión de la macroeconomía, sino por una cuestión excepcional y extraordinaria en el mundo, como la pandemia, les resolvió algunas cuestiones a favor para darle esa caricia. Bueno, hoy tenemos más de 100.000 bahienses colgados del sistema y desde la Intendencia debiera hacerse algo. Desde los actores y desde los factores de poder debiera hacerse algo y no seguir jugando al distraído. Ya volvemos. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años, 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahia.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alemi Perú, un punto de encuentro. No se trata solo de cargar combustible, es mucho más que eso. Alemi Perú, Rodopetrol. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno, un lugar para descubrir. Un lugar para capacitarte, un lugar para emprender. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Lo que es la pobreza. Bueno, está el doctor Raúl Bosco. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, muy bien. Bien, me alegro. ¿Estás metido? No, no estás metido. ¿No estás en la diaria? Colaboro con Integración Ciudadana y eso hace que a veces pregunten y uno responda y sugiera. Bueno, y yo te voy a preguntar, ¿y cómo ves todo este lío? Y no muy bien. La ciudad, el país, tampoco, obviamente. Vamos, no se puede descontextualizar. Sí. Vivimos en un país y la Argentina vive en un mundo que está patas para arriba en el medio de un despiole fenomenal como ha pasado tantas veces en la historia. De cualquier manera, vamos a lo nuestro. ¿Cómo lo ves? Y lo veo mal porque hablabas de los números. Los números a veces son crueles. Y fíjate que la indigencia en Bahía se duplicó semestralmente. Y la pobreza puede ser menor con relación a la media nacional, pero es superior a la anterior. Y hablaste de casi 100.000 vecinos que están en la pobreza. Sí, sí. Eso revela un cuadro dramático. Ahora, no ha dado respuesta
respuesta del gobierno municipal a la altura, a mi modo de ver, de las circunstancias, de esas difíciles circunstancias. Creo que una de las claves a lo mejor podría uno encontrarla en el concepto que cada uno tiene políticamente hablando de la gobernabilidad. Y yo creo que la gobernabilidad es cooperación. Y el gobierno municipal tengo la impresión de que adolece de una visión distinta y considera que la gobernabilidad local se asienta en la exclusión. A ver, ¿cómo es eso? Claro, no ha logrado incorporar factores de colaboración ajenos a lo que sería el aspecto institucional, es decir, ONG, otros partidos políticos que no tienen representación, que quizá en muchos casos podría haber arrimado soluciones. ¿Y por qué crees que lo hace? ¿Porque no tiene una visión? ¿Porque tiene miedo de que le roben el papel protagónico? ¿Porque no se tiene una idea? ¿Porque se cree que así está bien? Difícil interpretar qué es lo que ocurre en la cabeza de algunos, ¿no? Sí, claro. Pero a la luz de las consecuencias de los actos y de las conductas, interpreto que hay algo de lo que vos decís y también creo que hay una visión de suponer que todo lo que uno hace está bien, que es una de las enfermedades de los que gobiernan, ¿no? Creer que todo lo que uno hace está bien. ¿A vos te pasó? Yo me traté de cuidar bastante de eso porque no tuve la gestión directa mucho tiempo, ¿no? Entonces uno entra con otras prevenciones. Me ha tocado más o una gestión administrativa de carácter puro como fue en el PAMI o circunstancialmente ejercer la titularidad del Ejecutivo, interinatos que duraban poco. Entonces sí, fuiste presidente del Consejo. Presidente del Consejo, sí. Yo creo que hay anticuerpos para evitar eso, ¿no? Creo que la base del diálogo y la concepción que uno tenga del diálogo como fundamento esencial de la relación política contribuye mucho a eso. Ahora, ese fenómeno de exclusión te priva de muchas posibilidades, porque a lo mejor tenés a la mano instrumentos que no estás usando, que no estás viendo y que quizá diferentes sectores sociales y políticos te están en condiciones de brindar. ¿No crees que ese punto de, como vos decís, de la gobernabilidad, de los acuerdos, digamos, sectoriales, el gobierno municipal los hace con determinados sectores y siempre con los mismos y no involucrando a muchos otros actores que bien podrían aportar algún principio de solución o alguna mirada diferente? Eso es muy probable. Yo creo que hay una tendencia a caer en los interlocutores de siempre. Y los interlocutores de siempre tienen sus propios intereses, su propia visión de la ciudad y sus propias necesidades. Entonces es probable que queden marginados muchos otros, ¿no? Y esto sí es un problema, porque evidentemente si por la pandemia llegamos a superar el centenar de merenderos, ahí hay toda una infraestructura que la sociedad misma ha contribuido a generar para responderle a esta cuestión tan grave de la pobreza. Entonces uno se pregunta, ¿y la gestión municipal cómo ha ensamblado, cómo ha coordinado, cómo ha avanzado, qué fenómenos o procesos se han dado? La misma obra pública en la zona de los barrios es un déficit notorio, muy grave. Si hay lluvias no necesariamente torrenciales, claro, cambia la vida diaria de quien vive allí. No puede salir a trabajar, si sale se tiene que embarrar, los chicos tienen dificultad para ir a la escuela, todo se altera. Y en el cordón céntrico, en el ámbito del macrocentro, hay calles que tienen dificultad por allí, pero que son muy diferentes y no alteran la vida diaria. Bueno, me parece que la visión del gobierno debe ser integral, debe sumar a todos. Y en esa sumatoria de todos hay intereses diferentes. Ahora, si me preocupo solamente de impulsar la actividad gastronómica y de ocupar el espacio público del microcentro y pretender o imaginar que con esos cambios estamos viviendo en Barcelona, no es así. Me parece que ahí hay un error que es de perspectiva. ¿Cómo es eso? Claro, la perspectiva lo que permite es privilegiar determinados aspectos, ponderar las diferencias, colocarlas en una medida distinta
Y a mí me parece que eso es lo que falta. Esa perspectiva está dada también por la visión ideológica que cada uno tiene. Y esa visión ideológica hace que algunos imaginemos que hay que acortar las distancias sociales, las diferencias, que hay que poner mucho énfasis en que, como hemos dicho alguna vez, a veces hay que incomodar a los cómodos y otras veces hay que acomodar a los que están incómodos. Y esto, que parece un juego de palabras, encierra toda una verdadera filosofía. A veces hay que incomodar a los que están cómodos, a los que tienen más beneficios, más privilegios, más pauta, más todo. Bueno, y a los que están incómodos hay que acomodarlos en situaciones que les lleven mayor bienestar. Bueno, ahí hay una cuestión obviamente ideológica. Hiciste hincapié un par de veces, y está bien, en de incorporar a más sectores, dialogar. Y ese es un término que permanentemente se utiliza en la política. Todo se soluciona porque todos tenemos, esto se soluciona si aportamos todos, tenemos que hacer una ciudad vivible para todos, convocamos al diálogo, somos respetuosos de las diferencias. Eso ahora, es retórica. cuando vas a la cancha resulta eso que... es retórica, pero hay que demostrarlo en los hechos. A eso me refería. Un instrumento no utilizado y que la pandemia podría haber colocado en primer lugar, pero que nos hubiera servido para el día después, es un verdadero consejo económico-social de carácter local, donde el propio municipio, en el ámbito del Consejo Deliberante, hubiera convocado a todos los sectores, industriales, laburantes, religiosos, sociales. Y ahí en 90 días se hace un diagnóstico rápido, se proponen medidas de urgencia. No estoy hablando del plan estratégico, que sigue siendo una cuenta pendiente, que fue un muy buen comienzo en la administración de Jaime Linares y que vertebra políticas de largo plazo. Pero un consejo de estas características, de carácter local, hubiera sido de sencilla implementación, muy sencilla implementación, con un pedido de diagnóstico en temas claves rápidos y que sin duda estuvo ausente porque o no hay... ¿Y por qué no se da? No habrá interés, no habrá imaginación. Pero si después, por ejemplo, el otro día cuando se hace el aniversario, se festeja el aniversario de los 30 años de la Unión Industrial, que estaban absolutamente todos, en los mensajes, por lo menos por lo que leí, transitaron por ese camino. Tenemos que convocar a todos porque de esto se sale, si no salimos todos, pero esas no sale... son reuniones de té y simpatía. ¿Cómo? Esas son reuniones de té y simpatía. Lo que reuniones falta... de té y simpatía. Me claro. llevo 2 títulos. Está muy bien. Colaboramos. Reuniones de té y simpatía, y hay que incomodar a los cómodos y acomodar a los incómodos. Es de té y simpatía porque el eje no está en una reunión social y las definiciones no van a surgir de allí. Allí pueden surgir otras cosas, pero no las definiciones institucionales. Y este diagnóstico que yo menciono y la posibilidad de instrumentarlo rápidamente, bueno, en algún momento nosotros de Integración Nacional lo propusimos. Por supuesto, ahí juega el fenómeno de la exclusión. La gobernabilidad con exclusión evita que tome lo que otro propone, aunque por allí resultara favorable. Es inadmisible, por ejemplo, que tengamos todavía un municipio que no tenga una dirección de hidráulica, que el municipio no sepa por dónde van los caños, que no tenga una forma de hacer un seguimiento de las graves deficiencias que tiene ABSA y que solo la toma en consideración ante el reclamo del vecino que ya no da más, cuando ya las obras sanitarias superan cualquier cota de paciencia y cuando ya no tenemos agua, etc. Pero el municipio desconoce el trazado y desconoce por dónde van los caños en esta ciudad. ¿Por qué? Porque básicamente... Bueno, pero entonces eso también tenemos que irnos para atrás. Ha sido un problema, sí, ha sido un problema de otras gestiones. ¿Para qué está la Secretaría de Infraestructura? No, ¿Por qué armar otro? Una dirección de hidráulica que específicamente abordara ese tema tendría un mapeo completo, constante y dinámico de la situación como para darle solución en colaboración con ABSA. Pero todo, el otro grave problema es la ausencia del municipio. El municipio es una especie de verdadero comentarista de la realidad, pero no es protagonista de la realidad. ¿Por qué? Porque siendo protagonista asume otras responsabilidades. Y cuando a veces se transfieren y se admiten competencias que son de la provincia de la nación, es cierto,
Pero esto no inhibe la intervención inmediata del municipio porque está en forma directa involucrado en el problema. Después se lo podrá derivar a una instancia provincial o a una instancia nacional, pero no se puede marginar del protagonismo inicial. Bueno, evidentemente se ha elegido ser espectador y no protagonista. Si uno va tomando todas estas características, aparece un inventario de ciertas características que definen una gestión que obviamente obedece a esa mirada que aludíamos recién, que tiene una connotación probablemente ideológica muy particular. Si tuvieras que, no en orden de prelación, pero si tuvieras que nombrar 3, 4 características, además de esto que nombraste de la ausencia, ¿qué otra cosa define dentro de esas características a la actual gestión, en tu opinión? En mi opinión, esa ausencia, falta de protagonismo, la necesidad de transferir las competencias sin involucrarse inicialmente en ellas. Esto de no incomodar a los cómodos, que a veces es la manera necesaria de resolver situaciones en beneficio de los que están en la situación más incómoda. Bueno, esto va definiendo un perfil y a mí me parece que es la necesidad a veces de generar un modelo alternativo. No digo con esto, no estoy hablando de resultados electorales, estoy en pinceladas muy rápidas dando una opinión de cómo percibo yo la gestión en ese sentido, ¿no es cierto? La última, dijiste a la pasada algo que, digamos, uno piensa cada rato y me corresponde en las generales de la ley, me corresponde en las generales de la ley. Porque recuerdo en tu época de concejal y de presidente del consejo y después con Integración Ciudadana, que planteaste ahí, no sé en qué quedó, creo que mucha pelota no te dieron, imagino, nunca lo volvemos a hablar después de mucho tiempo, una regulación de la pauta, sí, de la pauta publicitaria. Sí. Digo, me corresponde las generales de la ley, pero es un tema cuanto menos interesante, porque uno ve a lo largo de las gestiones que hay mucha plata en juego, mucha plata en juego. Y voy a decir algo que va a incomodar a los cómodos. Alguna de esa plata va para determinados sectores que de otra manera no podrían jugar al periodismo. ¿Se entiende? Se entiende. ¿Y en qué quedó? No tuvo tratamiento legislativo el proyecto. El proyecto se basó en un decreto de la provincia de Tierra del Fuego, que había hecho un interesante instrumento para ello. Nos basamos en aquel momento también en algunas consideraciones de un fallo de la Corte, que si no me falla la memoria, estaba relacionado con un planteo del diario Río Negro, que le habían negado pauta oficial y había llevado el tema a la Corte. Yo creo que es ineludible hacer una regulación racional, sensata, prudente, convocando a los sectores directamente involucrados, calificándolos por tipo de medio, por la inserción y el aporte cultural que hagan los programas. Ahí se daban una serie de consideraciones. No digo que haya sido la mejor de las regulaciones propuestas, pero fue la única. Y es indudable que traería un poco más de equidad en la asignación del recurso. Esto pasa en la nación también, por supuesto. Lo pasa Nada en la más, provincia. es histórico. Claro, es un proceso que ha tenido altas y bajas, pero la necesidad de regularlo a veces... Lo que pasa es que una cosa de esta naturaleza me quedó... terminás incomodando a los muy cómodos. Bueno, es lo más probable que haya ocurrido. Pero nosotros lo hicimos desde la visión y desde la necesidad, así como visualizábamos los mismos problemas de otras características, aplicamos el mismo criterio, como diciendo, bueno, ahora acá el protagonismo del Estado municipal podría llevar a una nueva manera de ver esta realidad, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. El doctor Raúl Boscov. Enseguida vamos a hablar un poquito del Producto Bruto Interno con alguien que sabe, porque es licenciado en Economía y que el otro día lo escuché hablando con Néstor de la Iglesia y con Fedana Húngaro en LU2. Entonces digo, pucha, me resultó interesante porque planteó lo del Producto Bruto Interno. Ya medio no discutimos, sino planteamos miradas diferentes ayer por teléfono cuando lo convoqué. Digo, tenemos un buen Producto Bruto Interno. ¿Y cómo se desparrama? ¿Cómo llega? ¿Cómo es el famoso derrame
para que una vez que la copa se llena, ¿cae para todos lados o siempre abajo, con la boquita abierta, están siempre los mismos? Ya volvemos. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alemi Perú, un punto de encuentro. No se trata solo de cargar combustible, es mucho más que eso. Alemi Perú, Rodopetrol. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno, un lugar para descubrir, un lugar para capacitarte, un lugar para emprender. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Don Bosco 690, Bahía Blanca. Bien, lo dicho, está el licenciado Cristian Leprón. Gracias por haber venido. A ver, lo presentamos rápidamente. Nació en Puerto Belgrano, tiene 44 años, realizó la primaria en la Escuela de la Base, la secundaria en el Colegio Estrada de Punta Alta, se recibió de licenciado en Economía en la Universidad Nacional del Sur, allá por el año 2011. Sos consultor, ¿no? Sí, me dedico es más el área de finanzas que tanto que de PBI, pero sí estoy bien. La pregunta es, si tenemos un Producto Bruto Interno en Bahía Blanca y de alguna manera en el conglomerado, ¿no? Como marca el INDEC, que ha ido aumentando en los últimos tiempos, ¿cómo se entiende que paralelamente aumenta la pobreza, la desigualdad, la indigencia? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Mira, creo que de acuerdo a lo que nosotros charlamos el otro día, después me puse a laburar, así que el domingo estuve trabajando en el tema de lo que habíamos visto. El tema que vos tenés es que la forma más fácil de explicarlo es que un balde roto no junta agua. Vos hablaste sobre el efecto derrame. Y lo que vos estás teniendo es que hay un sector de la población que se está empobreciendo y que definitivamente cada vez es más grande. Sin importar la cantidad de dinero que esté generando el PBI de Bahía Blanca, que es mucho, creo que son 4.000 millones de dólares, es el estimado. Es el 0,8% según un informe que hizo el CREVA hace bastante tiempo del PBI nacional. Y vos lo que estás teniendo es que hay un sector de la población que no logra percibirlo. Claramente. Pero ¿cuál es la causa? Es porque, no sé, vos me podés decir, porque no hay apoyo o no está funcionando. No, la realidad es que la política pública está trabajando muchísimo sobre el tema. Si vos ves el presupuesto a nivel nacional, el presupuesto provincial y el presupuesto de la Municipalidad de Bahía Blanca, tienen muchísima guita asignada al tema social. O sea, a rescatar ese tipo de personas. Si el resultado no está siendo, o sea, no funciona, ¿cuál es la causa? Es que el Estado ha cambiado su forma de trabajar en esto que recién estaban hablando sobre hacer gestión, y lo que hoy el Estado funciona solamente con la transferencia de dinero.
Es un poco lo que habíamos hablado el otro día. La presencia Es del decir, Estado... yo nación, te mando a la provincia, vos a la provincia mandale al municipio, me desentiendo totalmente. Este es tu dinero y con este dinero vos vas a hacer política social. La política social vos podés decir qué cosa. Darle educación, darle talleres, funcionar de alguna manera, o lo que estás haciendo es transferencia de dinero. Si vos te fijás, prestando un poco de atención, te vas a dar cuenta que en realidad el Estado, la presencia del Estado solamente se limita a la transferencia de dinero, a la asistencia con transferencia de dinero. Esto es como que vos tengas, recién hablaba de tu nieto, esto es que vos como tengas tu nieto y le digas a los padres, mira, le voy a mandar 100 lucas todos los meses para que sea una gran persona y crezca en el mundo. No funciona así. Vos para que una persona crezca, tenga desarrollo, que funcione, necesita educación, necesita contención, necesita valores, necesita una serie de cuestiones que no son solamente dinero. Está faltando, tenemos el dinero. Vos decís, tenemos presupuesto nación, provincia y municipio. Un montonazo de plata, macanudo. 120, vos lo sabías, son ¿Sí? 120, el presupuesto de este año de Bahía Blanca son 120 billones de pesos, miles de millones de pesos. El presupuesto de este año era de 19.000 millones de pesos, el 2022. Sí, perdón, el 2022, sí. No sé cuánto, bueno, calcularle un 50-70% más para el año que viene. Votado por todos los concejales y por... O sea, hay una... Bueno, pero entonces falta articulación. Falta una articulación entre lo público y lo privado y falta alguien que defina objetivos de una política. Y para eso está el Estado con sus herramientas en la gestión. Esto es lo que uno no advierte desde mi mirada no técnica. Bueno, yo ahora me voy a meter en un tema que es desarrollo, que no es tanto a lo que me dedico y es el comentario que te hice el otro día. Hay un libro que se llama Dinosaurios y Marmotas, que habla sobre desarrollo. Justamente, que es un tema, no es tanto lo que yo trabajo, pero sí que me interesa muchísimo, que lo que habla es que las estructuras estatales, hace muchos años atrás, se formaban con burócratas. Lo que hoy por ahí puede ser un insulto, mira el burócrata, bueno, no, el burócrata era un tipo de carrera dentro de una institución que tenía formación en el tema. Lo que ha ocurrido es que por distintas cuestiones, que puede ser, no sé si me interesa analizarlas, pero tienen que ver con asistencialismo, con querer ayudar a un amigo, al hermano, qué sé yo, se ha ido colocando personas que no son capaces para el cargo. Si yo mañana a vos te digo, por favor, levantá el avión que está por salir ahora de Espora, vos me vas a decir, mira, Cristian, yo no lo puedo hacer, porque no soy piloto, no tengo la capacidad para hacerlo. Y eso tiene cierta lógica, porque es probable que si vos te subas al avión lo vuelques antes de que despegue. Lo mismo me pasa a mí. Ahora, cuando a una persona se la asigna dentro de un cargo político, la persona no dice que no está en condiciones de hacerlo. Y peor todavía, no solo no está en condiciones de hacerlo, sino que toma decisiones respecto a eso. O algo peor todavía, que porque puede ser por acción o por omisión. Bien, no hace nada. ¿Qué me querés decir con todo eso? No, yo lo que creo es que el Estado argentino se ha ido formando por un montón de personas que no están en capacidad de llevar a cabo la situación en la que estamos, que más allá de que haber atravesado una pandemia es un tema muy complejo, un hecho aislado. Es un problema ese que se ha profundizado en los últimos tiempos, de hace varias décadas. Y el resultado es esto que estamos viendo, que es que en realidad vas viendo como, esto no tiene que ver tanto con economía, pero vos vas viendo que se va desagregando el Estado, o sea, vos ves que no estás teniendo soluciones. Vos pensás que el privado está haciendo un esfuerzo muy grande. El privado ha hecho un esfuerzo muy grande porque para que la Municipalidad de Blanca tenga el presupuesto que tenga, para que la provincia tenga el presupuesto que tenga y para que la nación tenga el presupuesto que tenga, ha puesto muchísima guita en aportes de impuestos. Y los privados en realidad es como que yo a vos te diga mañana salí a hacer caridad. Lo puedes hacer si querés, pero la realidad es que tu obligación... No, yo no pido que hagan caridad, pido que tengan un poquito de empatía, porque hay sectores que en los últimos tiempos históricamente han ganado muchísima plata. Pero, y no está mal. No, claro que no está mal, pero en algún momento algo tenés que devolver. Eso es una visión. Y tenés que tener, me parece a mí, sí. Alguno me dirá, claro, ¿por qué no jugás vos con tu plata? Digo, pero tenés que tener una cuestión de empatía con la sociedad en la que... Y te voy a decir una cosa. Porque vos estás ganando plata porque también hay toda una sociedad que responde, entre comillas, a tu negocio. Perfectamente. Y perdóname, completo. Y tiene que haber una interrelación ahí con el Estado. Y es lo que yo no veo. Solamente se produce la interrelación cuando nos conviene desde el punto de vista del comercio para eventualmente hacer algún negocio con el Estado como un socio más. Pero Luis, te voy a decir una cosa. La presión impositiva a los privados, vos lo sabés, vos laburás y sabés lo que cuesta pagar impuestos en Argentina. Esa es con lo que contribuye el privado, esa es la función del privado. Yo no puedo pedirte a vos que mañana salgas a hacer otra cosa distinta de hacer periodismo, no. Porque esa es tu función.
Y nosotros como privados tenemos una obligación que es la de pagar impuestos. Si no pagamos impuestos, vamos presos. Se acabó el problema o nos cobrarán una multa. Y esa es la función del privado. El privado está haciendo un esfuerzo muy grande y de hecho, si vos haces, bueno, yo no he hecho de empresas locales, pero vos hacés el análisis de patrimonio de la salida de la pandemia, de la mayoría de los tipos que son locales, de los que vos hablaste recién sobre asistencia, y la mayoría ha tenido problemas, o sea, los resultados sobre el patrimonio de esas empresas y de los particulares, me refiero al comerciante, me refiero al tipo que tiene... Cuando yo digo esto, también digo no a los grandes actores, a los que juegan en las grandes ligas, no al tipo que vende... Es que, Luis, funcionan igual si los tipos están pagando impuestos. Y es más, tienen más presión todavía. En la Argentina se le pega al caballo que más empuja. Eso es un dicho que decimos en el campo y siempre fue así. Sí, está el error, ¿sabés dónde está el tema? Por ahí lo que nosotros podemos decir es, yo miraba la matriz de producción, o sea, cómo se forma el PBI en Bahía Blanca. PBI de Bahía Blanca tiene el sector industrial, el puerto, tiene comercio, tiene turismo. Se puede explicar... El gran actor del PBI en Bahía Blanca, hasta donde pude chusmear, es el complejo portuario petroquímico. Y me parece genial, eso es un 23%. Ahora, ¿dónde está el error? En ir a pegarle, o sea, donde yo pienso que no podemos poner el hincapié sobre el tipo que más produce. Lo que nosotros podemos hacer es darnos vuelta, pensar fuera del cubo y decir, che, bueno, a ver, ¿por qué no hacemos que el resto, porque aparte está muy atomizado, es decir, vos tenés un 23 o 24% que se explica por ese sector del PBI de Bahía Blanca y el resto está atomizado en, no sé, servicios financieros, turismo, pero en pequeñas cantidades, 10%, 7%. Entonces, ¿por qué no nos damos vuelta y decimos, y si en lugar de seguir metiéndole presión a estos tipos que están contribuyendo, más allá de que por ahí ideológicamente no te convence o qué sé yo, ¿por qué no laburamos en el turismo? Es una industria sin chimeneas, no consume, no hace nada. Bahía Blanca potencialmente es la puerta de entrada al sur y de la vuelta al sur. Si vos tratás, te voy a decir una cosa, en breves nosotros vamos a tener un conflicto con respecto a los alquileres. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable hacer el alquiler por día que el alquiler de larga temporada. O sea, el alquiler a un tipo por un año. ¿Y qué pasa? Resulta que Bahía Blanca recibe un montón de turistas. ¿Alguien lo nota eso? Ni se dan cuenta. Digamos, están en Narnia la gestión, y no me refiero a esta gestión en particular, porque yo he tenido la posibilidad de charlar a veces con esta gente, pero no se dan cuenta sobre la potencialidad que tiene Bahía Blanca y el sector solo se está moviendo. Vos lo que tenés que darle es oportunidades, espacios y despreocupate que si Bahía le da la contención que tiene que tener al sector, y hablo de Bahía Blanca por no hablar del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que es en realidad cómo nos vamos pulsando, vas a tener unos resultados de primera. Para sacar de la pobreza a las personas que tenés vos, lo primero que tenés que hacer es formarlas. Yo hablo con distintas pymes de Bahía Blanca. El otro día hablaba con una chica que está a cargo de una empresa y me decía, Cris, no puedo contratar gente para que me lleve el galpón. Porque le pregunto cuántas docenas son 36 cajas y no sabe decirme. No tienen comprensión de texto. Pero está bien, lo comprendo y imagino... Estamos hablando de personas que terminan siendo víctimas en el desarrollo de las últimas décadas en la Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Las tiramos, se las tiramos a los chanchos? Vos lo que tenés que hacer es formarla, pero así empecemos. Pero formarla hoy. Nosotros salimos hoy. Mientras tanto tiene que vivir. Sí. Debo decir, es gravísimo, sí, porque eso condiciona el futuro sí, de la República, de la ciudad. Y sí, macanudo. Pero estamos hablando de personas que no distinguen cuánto es una docena. Entonces el problema, encima son víctimas de todo este proceso. Definitivamente. Yo en realidad no me gusta definir a alguien como víctima. Yo creo que víctima pone a una... No, pero te lo digo porque yo creo que cada uno es responsable de su propia existencia, con las cosas, con los pros y los contras que nos ha dado la vida. Es mucho más filosófico, si querés, para charlarlo, pero entiendo las condiciones... Vamos a entrar en otra discusión. No, ya sé, pero... Vos sos amigo de la meritocracia. No sé si amigo de la meritocracia. Yo lo que creo es que... digamos, cada una de las personas con las que ha nacido con una condición. Y me he encontrado de los dos tipos. Tipos que han nacido en cuna de oro y que les ha ido horrible en la vida, en términos financieros, ¿no? y de felicidad y lo que quieras. Y tipos que han empezado de muy abajo y han tenido muy buenos resultados. Te pregunto, y vamos a hablar con el doctor Radigoy. En definitiva, la pregunta ¿por qué si tenemos tanta plata, por decirlo de alguna manera, dando vuelta, ¿por qué hay tanta gente colgada del pincel?
Definitivamente es esto que yo ¿Culpa te decía. de la articulación del Estado? Es un problema que un balde roto no carga agua. Culpa, responsabilidad. No, es que un balde roto no carga agua. Vos tenés que tener baldes que funcionen, es decir, que en ese efecto de derrame puedan alcanzar el dinero. O sea, las oportunidades están, lo que pasa es que esas personas no tienen la capacidad para alcanzarlas. Gracias por haber venido. Saludos a tu viejo. Muchas gracias, querido. El licenciado Leprón, y enseguida vamos a hablar con el doctor Raiboy, defensor oficial. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle? Para que sepamos qué árbol plantar, consulta el mapa en www.bahía.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno. Un lugar para descubrir. Un lugar para capacitarte. Un lugar para emprender. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar. si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alemi Perú, un punto de encuentro. No se trata solo de cargar combustible, es mucho más que eso. Alemi Perú, Rodopetrol. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Don Bosco 690, Bahía Blanca. Muchas gracias por haber venido. Radiboy, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Por qué la sonrisa? Ahora estoy escuchando la discusión que tenían recién, muy interesante. Bueno, el doctor, vamos a presentarlo, el doctor Pablo Radiboy, nació en Bahía Blanca en enero de 1966, la primaria en la 2, el secundario en el Colegio Don Bosco, se recibió de abogado en 1993 en la Universidad de Mar del Plata, ejerció la profesión durante De La Plata. De La Plata, perdón, me confundí yo, perdón. De La Plata, ejerció la profesión durante 5 años. En 1998 ingresó por concurso a la Defensoría Oficial y desde hace más o menos 18 años está a cargo de la Defensoría General. Quiero hacer un poquito de... No yo, vos, ¿te puedo tutear? Sí, por favor. Bueno, vas a hacer un poquito de docencia. Explicarle a la gente que no sé si todo el mundo lo sabe, ¿qué es la Defensoría Oficial? Bueno, la Defensoría Oficial pertenece a lo que se llama el Ministerio Público de la Defensa, que a su vez está en conjunto con el Ministerio Público Fiscal y dependen de la Procuración General de la Corte. Es un organismo provincial que tiene en cada departamento judicial su representación abocada a los temas tanto civiles como penales. Tenemos una diferenciación entre lo que son
la materia civil, que nosotros en nuestra gestión prácticamente abarca temas de familia, temas de divorcios, alimentos, aunque también se hacen amparos respecto de cuestiones de salud, ante cuando la obra social la no, obra te cubre social tal no o cual responde, etcétera, etcétera, y todo lo que pueda tener que ver con estas cuestiones civiles. Y por otro lado, la cuestión penal, que es la más conocida quizá, por la que más se nos identifica a veces, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente: si yo tengo un problema civil, comercial no, ¿o sí? Comercial, donde hay cuestiones patrimoniales, nosotros no intervenimos. Eso es una cuestión que se está discutiendo hoy en la provincia respecto de si deberíamos o no intervenir. Es decir, cuando hay alguna cuestión en donde se discute por cuestiones de dinero, dinerarias, ahí, bueno, las partes generalmente tienen el libre acceso quizá a algún abogado que de manera particular los pueda asesorar. Yo lo quiero decir en estos términos. Vamos a suponer que yo necesite por alguna de esas cuestiones, penal o civil, un abogado. No conozco a nadie o no me puedo bancar un abogado privado. Golpeo la puerta de ustedes y ustedes me tienen que asistir. Exactamente. En materia civil se hace lo que se denomina el beneficio de pobreza, es decir, tratar de averiguar a través de informes socioambientales, testimoniales, respecto de si la persona tiene medios económicos o no, porque también es cierto que la problemática a veces abarca temas muy amplios y nosotros somos finitos en algún sentido, no tenemos tanta cantidad de gente. ¿Cuántos son? Y en materia civil tenemos 6 defensorías con sus secretarios, etcétera, no pasan más de 25 o 30 personas. ¿Y en materia penal más o menos lo mismo, quizá un poco más. En materia penal tenemos 2 defensorías más, hay en Tres Arroyos. En materia civil también en Tres Arroyos hay. Y aparte los defensores del fuero... Claro, porque estamos hablando de todo el departamento todo judicial, el departamento Bahía judicial Blanca. Bahía Blanca, sí. Bueno, ¿qué pasa con las causas de droga? Bueno, ¿qué visión tenés? ¿Cómo? ¿Qué visión tenés? La provincia de Buenos Aires adhirió en el año fines del 2005, principios del 2006, a través de la ley 13.392, a la desfederalización de la persecución del narcotráfico. Esto fue una ley que sacó la Nación, a la que las provincias podían adherir. En muchos casos, y creo que de manera inteligente, muchas provincias no adhirieron, y de hecho hoy la persecución del narcotráfico sigue en manos de lo que es la jurisdicción federal, porque claro, plantearon, bueno, nosotros adherimos, ayudamos a la Nación a combatir este flagelo. Ahora, en términos de infraestructura, personal, presupuesto, ¿qué nos dan? Bueno, como no había respuesta, muchas provincias no adhirieron. La provincia de Buenos Aires adhirió sin preguntar nada. Por un lado, se da ese problema. Por el otro lado, se da el problema de las jurisdicciones. Quedamos circunscriptos después de casi 15 años al combate específico del narcomenudeo, lo que se llama narcomenudeo, ¿no? Narcomenudeo es, me encontrás a mí en una esquina, me encuentran a mí en una esquina con 4 fasos de marihuana adentro. El último eslabón de la cadena, digamos. Más que encontrarte con marihuana, por ahí se estás comercializándola, ¿no? Pero claro, de ahí para arriba, como dijiste en algún momento del programa, claro, hay un problema que esta ley quizá no haya articulado ambas jurisdicciones, la federal con la provincial. Eso hoy se está haciendo a través de reuniones entre fiscales, jueces, tanto federales como ¿Has participado de esos encuentros? No, porque ahí los que están delineando esa política y esa articulación son los del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público de la Defensa estamos afuera. Nosotros, pero si usted no sabía esto. Nosotros eventualmente defendemos a la persona acusada. Pero pueden tener una visión podría del problema. Sí, podría ser. Pero bueno, no fuimos invitados a esa mesa. ¿Te molesta? No, porque me parece que la política criminal corresponde más a lo que implica
la política que sigue el Ministerio Público Fiscal más que el Ministerio Público de la Defensa. Y en ese sentido me parece que es correcto. Pero ustedes nos podrían aportar, digamos, ya nosotros que estás, en algún no sé punto, cómo decirlo. Sí, entiendo. No sos un convidado de... No. El organismo no es un convidado de piedra en este problema. Nosotros en alguna oportunidad y en algunas causas puntuales hemos tratado de echar mano de la figura del arrepentido, que aquí no se ha utilizado mucho, ¿no? Nosotros entendemos que la última cadena del eslabón tiene contacto con la anterior y así sucesivamente. Bueno, esto después de 15 años ha demostrado que no funcionó y es por eso que hoy se están haciendo esas mesas entre lo que son las fuerzas, o desde el punto de vista de los actores del ámbito federal, desde el punto de vista de la justicia y las fiscalías, y la provincia, como para tratar de, si se quiere, enderezar el barco para ir todos en un mismo sentido, ¿no? ¿Y cómo lo ves? Uno tiene la sensación siempre digo lo mismo, uno no está metido en el tema, por lo tanto puede estar muy equivocado, claramente, que se habla mucho y que en realidad se puede hacer poco, por diferentes motivos, sí. Intereses, falta de presupuesto, garra, pasión, no sé, compromiso, no sé. Convengamos también que estamos frente a la lucha de organizaciones muy asentadas, muy fuertes, ¿no? No solo le cuesta a la Argentina, es algo que cuesta en todo el mundo. Hoy el dinero del narcotráfico afecta transversalmente a la economía mundial. Por supuesto. Yo no entiendo de economía, pero sí, claro, mueve mucho dinero, ¿no? Y a los poderes. Exactamente. Y es una lucha que te genera un estrés a vos cuando llega a la Fiscalía, a la Defensoría, a la Fiscalía no, a la Defensoría. A la Defensoría. Cuando llega alguno de estos... Nosotros en este momento estamos muy preocupados porque tenemos un índice muy elevado de detenidos por narcocriminalidad, por narcomenudeo, sobre todo... Perdón, te interrumpo. A ver, para ser preciso, ustedes, narcomenudeo, ¿a qué llaman? Toda aquella comercialización que se hace de manera individual sin integrar una asociación ilícita y en determinados niveles, ¿no? Determinadas cantidades que no llegan a generar, digamos, que intervenga la justicia federal. La justicia federal. Exactamente. ¿Hay un límite en ese sentido? Ese es otro tema. La ley no establece cuánto es el límite por el cual una persona debe no ser dice considerado. Si son 500 gramos, 3,5 kilos. Pero bueno, se supone cuando hay grandes cantidades, hemos tenido hace poco, se han secuestrado debajo de una cama una cantidad de kilos importantes que inmediatamente... De marihuana. Y los 200 kilos de cocaína dando vuelta por la ría. Bueno, esos casos evidentemente son casos que corresponden a la justicia federal. Pero después hay otros casos en donde que están en el límite, están ahí en el límite de las dos jurisdicciones, que a veces es difícil determinar. ¿Y por qué te preocupa? ¿Por qué dijiste me preocupa la cantidad? Me preocupa porque nosotros lo que vemos es que se da también en personas, las que están imputadas de este delito, en condiciones generalmente de marginalidad, de hecho hoy se está hablando incluso de aplicar una perspectiva de género, porque también es uno de los delitos principales que se le imputan a mujeres. De la gran cantidad de personas que hay detenidas de sexo femenino en la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría está imputada de este delito. Y hablamos de perspectiva de género porque justamente estamos hablando de personas que o el marido está detenido o se quedó sin trabajo y la changa que encuentran es vender estupefacientes en el barrio. Entonces es algo que trasciende mucho más allá de la simple situación de una persona que... Punitiva. Estamos hablando de estás planteando desde tu condición de defensor oficial un problema social muy serio. Un problema social, un problema socioeconómico muy severo, sí. Mujeres o gente o pibes, imagino, que exactamente. Bueno, consuman o no consuman, encuentran ahí, entre comillas, una salida laboral rápida. Una salida laboral, claro. ¿Y eso se ve en Bahía también? Sí. Sí, se ve en Bahía y en toda la provincia obviamente también.
De hecho, Sí. ya hay algunos fallos de jueces, creo que hay uno de la Cámara de Loma de Zamora, en donde a una mujer se dice, bueno, no podemos dejar de lado la perspectiva de género respecto a esta persona que tenía que alimentar a sus hijos, que tenía a su marido detenido, para merituar la pena, ¿no? Que fue como empujada, si se quiere, a tener determinada Encontrar esa conducta salida. para poder mantener su casa. Yo sé que respecto a esto va a haber muchas discusiones en relación a, bueno, que busque trabajo. Bueno, sí, también a veces no es fácil, ¿no? Entiendo perfectamente. Y las cárceles, las seccionales policiales que tienen calabozos, ¿se están llenando con estos casos? En Bahía Blanca tenemos una sola comisaría habilitada, que es la sexta, las demás están todas clausuradas. De hecho, esta comisaría tiene capacidad para 4 a 6 personas. La semana pasada estaba con 16, para que te des una idea más o menos la sobrepoblación que hay. El resto tienen los calabozos habilitados. Igual hay que recordar que las comisarías son lugares transitorios de detención, ¿no? Como mucho 24, 48 horas, 72 horas como máximo si es que a alguien se le convirtió la aprehensión en detención y está esperando a ver qué resuelve la jueza respecto de la presentación de su excarcelación. Pero no meses. ¿Y hay gente que está meses? Sí, meses, sí. Sobre todo en el conurbano. No digo años, pero meses, sí. Y no son lugares, a ver, también se desvirtúa la actividad de la policía en ese sentido. Pues la policía está para prevenir y eventualmente reprimir el delito. No está como custodio de detenidos, no son del servicio penitenciario. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay lugares en las cárceles, porque En las cárceles la justicia del juez, la jueza tarda en definir porque es lo agarraron con 15 gramos, qué sé yo, no sé Hoy cómo decirlo. es una multiplicidad de factores, pero principalmente la sobrepoblación carcelaria ha excedido largamente, ampliamente. Las plazas en la provincia de Buenos Aires son más o menos 24.000, 25.000 y hoy tenemos 52.000 detenidos. El doble. Más del doble. Superado eso en más del 100%, obviamente hay que tener gente en comisarías. Temporariamente, se supone, pero bueno, hasta que no se hace lugar, no... Por eso acá se insiste en la construcción tantas veces repetida de una alcaidía. De una alcaidía, sí. La última que se construyó fue en Saavedra, que a nosotros nos queda 100 kilómetros. También generó ese problema, el traslado, ¿no? de los detenidos. Pero una en Bahía Blanca debería haber. Así todo, el problema de fondo es el grave problema que hay respecto del delito, ¿no? Que en el 2020 con la pandemia pareció achatarse un poco la curva, producto del encierro obligatorio al que tuvimos que estar sometidos. ¿Y ahora cómo explotó? Y ahora con las condiciones socioeconómicas, un poco como que empieza a levantar nuevamente esa curva. ¿Estás hablando de este tipo de delito vinculado con el tráfico de estupefacientes? De todos los delitos, de todos. Pero bueno, la narcocriminalidad hoy es uno de los, digamos, 3 delitos más importantes dentro de lo que es la política criminal en la provincia de Buenos Aires, al menos. Los otros 2, el robo. El robo, los homicidios, las cuestiones de género también, relacionadas en muchos casos con los homicidios, los femicidios, ¿no? Quiere decir que estamos en un muy serio problema que no se puede abordar de una sola mirada. No es la cuestión punitivista, vení que te agarré, te meto en cana y de acá no salís más, ¿no? Yo siempre creo que el remedio más fácil es la herramienta esta punitiva, como decís vos, que no es... a mí me parece que es como atacar un problema que es más complejo con una aspirina. Puede ser un elemento... Pero recordemos, por ejemplo, lo que pasó en la ciudad de Nueva York con Rudolph Giuliani en la década del 70, que dicen que... Tolerancia cero. Tolerancia cero, sí, bueno, ese fue un factor. Pero Nueva York en ese momento también estaba en una depresión económica terrible. Él justo agarra cuando el tema económico empieza a levantar, empieza a haber más empleo, etcétera, etcétera. También el tema de las drogas, tenía ese problema él.
esto también fue tolerancia cero, y tenía un grave problema con la corrupción policial. Nueva York en esa década tenía severos problemas con este tema. Entonces no es un solo enfoque el que se le puede dar. Siempre decimos, bueno, que se eleven las penas. Las penas en la República Argentina son de las más altas de la región y de Latinoamérica, e inclusive el sistema procesal de la provincia de Buenos Aires es uno de los más duros también de los que existen en Latinoamérica, ¿no? No alcanza. Con eso solo no alcanza. Hay que, digamos, actuar sobre las dos puntas del problema, ¿no? ¿Por qué la gente ingresa en la actividad delictiva? Y que cuando salga, en eso estamos también ahora trabajando con diversas instituciones de acá de Bahía Blanca y con el Patronato de Liberados a nivel provincial, como para también tener un sostén, un apoyo más efectivo a la hora de la salida, del cumplimiento de la pena, para no volver a reincidir, ¿no? Muchas gracias. Por favor, a vos. El doctor Pablo Raiboy, defensor oficial. Bien, en las próximas horas todo el programa completo estará en YouTube. La seguimos el próximo lunes, especial feriado. Igual vamos a estar, ¿no? Y si no vamos a Monte o a Sierra, ¿no? Bueno, entonces el próximo lunes estaremos acá a las 9 de la noche. Muchas gracias. Thank you.